Bienvenidos a Salud Integrativa, la medicina personalizada del futuro. Hoy vamos a hablar del tema de intolerancias alimentarias y lo más interesante es que no vamos a hablar de los alimentos desde el punto de vista de su valor calórico, cuáles son los que nos engordan, cuáles nos adelgazan, sino qué alimentos nos hacen mal. Y cuando digo qué alimentos nos hacen mal, son aquellos que pueden actuar en el sistema inmunológico, activándolo y gatillando enfermedades crónicas como la celiaquía o la tiroiditis de Hashimoto. Los esperamos para hablar de estos temas después de los títulos. Como les comentamos, en este programa vamos a hablar del tema de las intolerancias alimentarias. Es muy probable que la mayoría de ustedes nunca hayan escuchado hablar de este término, pero sí seguramente han escuchado hablar de alergia a un alimento. Y lo que vamos a empezar por contarles es cuál es la diferencia que existe entre una alergia y una intolerancia a un alimento. Cuando uno tiene una alergia se da cuenta en general muy fácilmente. ¿Por qué? Porque come un alimento y muy poco tiempo después o se brota, o sea, lo que nos aparece una urticaria o ronchas. Puede ser que tengamos tos o que nos falte el aire, que tengamos náuseas, vómitos, o sea, síntomas que son francos y que inclusive en algunos casos pueden llegar a ser severos. En el caso de la intolerancia alimentaria, por el contrario, si bien pueden aparecer algunos síntomas que después les vamos a comentar, es muy probable que el daño que hacen al organismo vaya por una manera más silente, o sea, mucho menos evidente. Así es. Porque les podríamos comentar cómo es que un alimento que produce intolerancia puede dañar nuestro intestino por una vía. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta que el sistema inmune radica en un 80% en el tubo digestivo, si comenzamos a ingerir alimentos que no son saludables y que además somos intolerantes, lo que va a suceder es que el sistema inmunológico va a reaccionar. Y para graficarlo muy simplemente, vamos a suponer que este tubo, así derechito, que en definitiva no lo es el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene una barrera de protección, que es una barrera hermética y que no deja de ser el contacto entre el afuera y nuestro interior. Cuando el alimento ingresa, si es un alimento que nos produce intolerancia, esta barrera se va a romper, se va a fragmentar, ¿sí? Entonces, este alimento que nosotros ingerimos, muchas proteínas van a pasar esta barrera y van a ir a la circulación. Esto en condiciones normales no debería suceder porque si esto sucede, el paso siguiente va a ser la activación del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, esto no es una buena idea para el organismo porque el sistema inmunológico en una primera instancia va a reaccionar como reacciona cuando nos enfermamos y tenemos una virosis o tenemos una bacteria, creando anticuerpos. Ahora, si nosotros seguimos ingiriendo alimentos que continúan de alguna manera produciendo toxicidad y fragmentando la mucosa, el sistema inmune va a reaccionar de una manera muy exacerbada y ya no va a reconocer qué es lo propio y qué es lo ajeno. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando tenemos un sistema inmunológico que está activado, va a ser como el gatillo y el inicio de lo que después conocemos como enfermedades crónicas. Y para no hablar de todas ellas, vamos a hablar las más comunes, que son las tiroiditis de Hashimoto y la celiaquía. Es así, o sea que claramente la intolerancia y la alergia alimentaria tienen relación con una activación del sistema inmune, pero por dos vías diferentes. Entonces, es importante saber cuáles son los alimentos que más frecuentemente pueden darnos una intolerancia alimentaria. Y si bien cualquier alimento, inclusive los más sanos, pueden ser que generen una intolerancia en nosotros, hay tres grupos de alimentos que claramente se relacionan de manera directa con la intolerancia, que son el gluten, todos los lácteos y sus derivados y la soja. Así es, y la realidad es que en ese orden
nosotros nos vamos a encontrar con pacientes que en algunos casos pueden detectar: yo consumo un vaso de leche y tengo síntomas, pero lo más importante a recalcar en este caso es que muchos alimentos que son saludables, como puede ser el tomate, como puede ser una fruta, la manzana, el ananá, que uno aconsejaría y recomendaría como alimentos que no producen ningún tipo de alteración o toxicidad. Cuando uno es intolerante, esos alimentos también van a producir un cuadro clínico de activación del sistema inmunológico, y lo más triste de esta situación es que nosotros no lo sabemos. Entonces, la idea sería preguntarnos cómo podemos hacer para identificar aquellos alimentos que no nos producen síntomas. Es así, entonces, claramente cuando nosotros tenemos una alergia alimentaria nos podemos dar cuenta rápidamente que somos alérgicos a un alimento, no nos pueden quedar dudas. Pero que lo interesante sería saber qué mecanismos tenemos o qué herramientas tenemos para enterarnos que somos intolerantes. Entonces, quizás el primer paso es preguntarle a los pacientes si ellos notan algún cambio en cuanto a la presencia de síntomas, que después vamos a hablar, cuando ingieren un alimento en particular. Esa es la manera más sencilla. Pero también contamos con métodos de diagnóstico en sangre, con estudios en sangre, que nos van a dar una idea mucho más certera de cuáles son los alimentos que nosotros tenemos que estar alertas, y en el caso de ser intolerantes y tener una intolerancia moderada o severa, las tenemos que definitivamente eliminar. Eliminar de por vida. Independientemente que sean sanos. Así como hablamos de cuáles son los alimentos que más frecuentemente producen intolerancias alimentarias, si mencionamos el gluten, la leche, los derivados y la soja, a mí me gustaría poner especial énfasis en el gluten. ¿Por qué? Porque en realidad no habría ninguna razón o ninguna indicación médica para aconsejar a nuestros pacientes a comer con gluten. ¿Por qué? Porque son granos modificados. Es decir, que independientemente de ser intolerantes al gluten, y por supuesto los celíacos, todo el resto de las personas que consumimos gluten, en realidad tenemos que saber que no es un alimento de buena calidad. En realidad los efectos de consumir granos modificados a futuro todavía no lo sabemos, pero se sospecha que podemos tener grandes sorpresas. Ahora vamos a hablar con Sara de los síntomas, y van a ver que es muy interesante porque uno siempre piensa que los síntomas digestivos empiezan y terminan en el tubo digestivo, pero van a ver en el caso de intolerancias alimentarias que esto se extiende mucho más allá. Y es muy probable que muchos de ustedes que están en casa mirándonos puedan darse cuenta que quizás sean potenciales intolerantes a alguno de los alimentos que consumen todos los días. Seguimos en Salud Integrativa, la medicina personalizada del futuro. En este bloque vamos a hablar de cuáles son los síntomas que cuando nuestros pacientes consultan nos hacen pensar que pueden tener una intolerancia alimentaria. Bueno, en principio sería interesante resaltar que no siempre los síntomas de intolerancia alimentaria los vamos a poder localizar en el tubo digestivo, ¿sí? Es decir, lo más común es que la gente que nos viene a consultar nos diga: bueno, yo como un alimento que puede ser la leche, todos los alimentos que mencionó Sara, el gluten, la soja, y siento que se me hincha la panza, o bien que siento gases, no me siento bien, cansado, me da mucho sueño. Pero bueno, esas son las manifestaciones más corrientes y que en definitiva nunca van a pasar desapercibidas. Pero la realidad es que tenemos otras manifestaciones que nosotros llamamos extraintestinales que, como bien lo dice la palabra, no están en el tubo digestivo, están por fuera, y que es muy difícil relacionarlas con una intolerancia alimentaria.
¿Cuáles son estas manifestaciones extraintestinales? Bueno, el dolor de cabeza, que es uno de los más frecuentes. Después tenemos dolores articulares que van migrando. Hoy es el codo, mañana es la rodilla, pasado es la cadera. Otra de las cosas muy comunes son los dolores musculares, que son dolores generalizados, y es que es un cuadro bastante frecuente que lo vemos en los adultos que son intolerantes al gluten. Así que, como ustedes verán, el espectro, inclusive las rinitis o la secreción nasal a la mañana, todas estas cosas pueden estar directamente relacionadas con la intolerancia alimentaria. Esto nos hace pensar que es muy importante cuando cualquiera de nuestros pacientes nos relatan estos síntomas, siempre investigar el tubo digestivo. Y es así porque si ya nosotros decimos que los 3 grupos de alimentos principales que generan intolerancia son la leche y sus derivados, la soja y el gluten, que entendemos por todos los alimentos que contienen trigo, avena, cebada y centeno, fundamentalmente los panificados y las harinas, es el que más frecuentemente genera este tipo de síntomas. Tal es así que se considera que 10 de cada 100 personas tienen intolerancia al gluten. Es probable también que ustedes hayan escuchado hablar de la palabra gluten en relación con otra enfermedad que se llama enfermedad celíaca, que tiene muchas similitudes con esta intolerancia, pero que en sí es una enfermedad diferente. Nosotros vamos a tratar celiaquía en un programa aparte porque es un tema realmente muy extenso. Sí sabemos que es una enfermedad muy frecuente, cada vez la diagnosticamos más porque la podemos pensar más, pero es una enfermedad que abarca todos los grupos de edades, desde chicos chiquitos hasta abuelos. Pero básicamente cuando hablamos de celiaquía e intolerancia, la idea es que el mecanismo inmune de activación es diferente en estas dos, pero la realidad es que nosotros como médicos vamos a recomendar a cualquiera de estos dos grupos de pacientes, ya sean los intolerantes al gluten o los celíacos, que hagan una dieta de eliminación. La pregunta siempre es: ¿cuánto tiempo vamos a hacer esta dieta de eliminación? Va a ser de por vida, porque el sistema inmunológico tiene memoria y si nosotros reintroducimos los alimentos, aún aunque haya pasado 6 meses, 1 año o 2, el sistema inmune va a volver a reaccionar. Es así. Hasta este momento, entonces, hemos hablado de cuál es la diferencia entre intolerancia alimentaria y alergias. Y también hemos visto que podemos diagnosticarlos, tanto por los síntomas que los pacientes presentan, como también por un test disponible para hacerlo con un análisis de sangre en un laboratorio. En el próximo bloque vamos a hablar con la licenciada Inés Gismondi, que nos va a contar cuál es la estrategia nutricional que tienen que tomar los pacientes cuando se enteran que tienen una intolerancia alimentaria. Programa de salud integrativa dedicado a las intolerancias alimentarias, vimos hasta ahora cuál es la diferencia fundamental entre una alergia alimentaria y una intolerancia a un alimento. También vimos que contamos con algunos test diagnósticos que nos permiten llegar a un diagnóstico fehaciente de que sufrimos una intolerancia alimentaria, y también vimos cuáles son los síntomas que más frecuentemente se pueden presentar en un paciente relacionados con una intolerancia a un alimento. Estos síntomas, que pueden ser muchos relacionados con el tubo digestivo, pero recuerden también muchos que no tienen nada que ver con el tubo digestivo, como dolores de cabeza, dolores articulares y otros que son absolutamente impensables de relacionar con algo relacionado con un alimento, también nos ayudan a pensar que podemos sufrir una intolerancia alimentaria. Ahora la licenciada Inés Gismondi nos va a hablar, o nos va a explicar
desde el punto de vista nutricional, ¿cuál es la estrategia que tienen que tomar los pacientes una vez que tienen un diagnóstico de intolerancia alimentaria? El tratamiento que utilizamos para los pacientes que presentan sensibilidad alimentaria es una dieta eliminatoria. Esta dieta consiste en una oligodieta en donde se eliminan alimentos de una lista que consideramos con propiedades alergénicas, es decir, que tienen mucha posibilidad de generar reacciones en los pacientes. Esta eliminación de alimentos se lleva a cabo por un periodo de 3 a 4 semanas y es seguido de un periodo de reintroducción, es decir, uno a uno los alimentos se van introduciendo con un periodo entre cada uno de ellos de 48 horas aproximadamente. Los alimentos se introducen en primera medida aquellos que el paciente solía consumir de manera muy baja o nula para luego continuar con aquellos que consumía con mayor frecuencia. Esto es así porque son los que suelen, estos últimos, son los que suelen provocar la sensibilidad alimentaria y el daño intestinal. Durante el proceso de reintroducción de alimentos le pedimos a los pacientes que cuenten con un diario para anotar los síntomas. El alimento que se incluye una vez que finaliza la etapa de eliminación debe ser incluido en manera abundante, es decir, ser consumido 2 a 3 veces en el día y de una manera pura. Es decir, si yo voy a probar, por ejemplo, la papa debe consumirse hervida y no en un puré de papas para identificar bien un alimento aislado. Si el paciente siente o le surge un síntoma con algunos alimentos que se han introducido, este alimento debe ser prohibido por 3 a 6 meses. No se puede probar ningún nuevo alimento una vez hasta que no se hayan disipado todos los síntomas para que no haya confusión. Y en caso de no estar seguros de algún síntoma o de alguna reacción, se puede retestear este alimento. Existen métodos de laboratorio que pueden determinar con mayor facilidad y agilidad esta sensibilidad aumentada a ciertos alimentos en cada paciente. Sin embargo, la metodología que nosotros presentamos hoy tiene la capacidad de devolver a las personas esa determinación de entender qué es lo que les hace bien y qué es lo que les hace mal. La verdad es que hoy en día hay muchos mensajes de alimentación, no todos ellos son ciertos, y por eso es importante en pacientes que puedan empezar a eliminar estos alimentos que nosotros consideramos alergénicos para devolver la vitalidad, que en muchos casos está perdida, y para poder prevenir muchas enfermedades que comienzan con un intestino enfermo, con un aumento de la carga tóxica general del organismo y devienen en muchísimas enfermedades crónicas y degenerativas. De hecho, el punto inicial de muchísimos tratamientos, de muchísimas dolencias, comienza por sanar el intestino. Como nos decía la licenciada Inés Gismondi, tenemos varias formas de enfocar el tratamiento de las intolerancias alimentarias. Una es la dieta de eliminación, pero también tenemos la dieta rotativa. ¿Y qué es la dieta rotativa? Es simplemente tratar de no comer los mismos alimentos todos los días. Esto especialmente cuando hablamos de intolerancias moderadas. Acá la recomendación sería comer un alimento hoy de los que nos generan intolerancia moderada y no volverlo a comer hasta que pasen 4 o 5 días. Tenemos que tratar de decirles a los pacientes que tienen que ser muy prolijos en esto. ¿Por qué? Porque no siempre es un alimento 2, a veces son más de 5, más de 6. Entonces en ese caso se les va a recomendar que tengan un diario en donde anoten qué alimentos comieron hoy y no volver a repetirlos en los próximos días. Con respecto a la dieta de rotación, parece fácil, pero cuando son muchos alimentos y además se suman aquellos otros que los que tenemos que eliminar completamente, la cosa se complica. Pero todo se puede hacer y muchas veces el proceso que nos lleva a tener intolerancias y a tener dificultad en nuestra digestión
por esta razón, son procesos de muy larga data, por lo tanto no deberíamos pensar que lo vamos a revertir en unos poquitos días. Además de la dieta, ¿qué otras cosas podemos hacer para reparar el tubo digestivo? Nosotros sabemos que los pacientes con intolerancia alimentaria tienen desencadenado por la intolerancia alimentaria algunos cambios en lo que llamamos la microbiota o la población de bacterias que tenemos en el intestino. Por lo tanto, si estamos con la posibilidad de hacer un examen bastante exhaustivo de materia fecal en donde vemos cómo están estas poblaciones de bacterias en el intestino, cómo están las enzimas de este paciente, podemos usar herramientas muy útiles que voy a comentarles para poder reparar el tubo digestivo en forma más rápida. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para neutralizar las bacterias que se seleccionaron y que son unas bacterias que no son muy beneficiosas? Usar probióticos, por ejemplo. Los probióticos los podemos adquirir en forma de suplementos o bien con algunas comidas, algunos yogures. Entonces vamos a recomendar al paciente que incorpore esto a su dieta y en lo posible que pueda suplementarse. ¿Qué otra cosa tenemos además de los probióticos? Tenemos un aminoácido, que es un aminoácido no esencial, que se llama glutamina. Y la glutamina es algo también muy útil para reparar esa mucosa que, como explicara yo antes, está fragmentada por esta gran intolerancia de los alimentos, y es un aminoácido que se usó y se usa para pacientes que se entrenan con esa finalidad de mejorar la resistencia, pero también se vio que la glutamina es muy importante para este fenómeno de reparación intestinal. Más allá de la glutamina y los probióticos, podemos contar con una herramienta que es muy interesante, que es la suplementación con vitamina D3. En realidad, para quienes medimos vitamina D3 en nuestra práctica cotidiana, podemos ver claramente que la deficiencia o la insuficiencia de vitamina D3 es un fenómeno muy común. Y la vitamina D3 no solamente está relacionada con el hueso, que es lo que nosotros escuchamos para el tratamiento de la osteoporosis en las mujeres con menopausia. La vitamina D3 tiene mucho que ver con el metabolismo de los azúcares y también es un inmunomodulador. Es decir, nosotros sabemos que en estas condiciones el sistema inmune ha sido atacado, por así decirlo, por alimentos, y el sistema inmune también tiene que desactivarse o bajar su nivel de respuesta. La vitamina D3 es una gran herramienta para esto y nosotros primero la medimos y después recomendamos la dosis apropiada de acuerdo a los valores de cada paciente. Cuando estamos en condiciones de hacer este análisis en materia fecal, nos encontramos que estos pacientes también tienen déficit de enzimas pancreáticas muchas veces. ¿Y qué hacemos? La idea es aportarlas, es decir, las enzimas conjuntamente con los probióticos y con la glutamina van a ayudar a este proceso de reparación a que sea más rápido y que sea efectivo. ¿Qué otra cosa podemos usar cuando hablamos de reparación intestinal? Vamos a usar los omegas, es decir, el omega o aceite de pescado es algo popularmente conocido para descender el colesterol. Y la verdad es que el omega primero se puede medir, no es algo que nosotros podamos hacer en Argentina, pero para quienes medimos omega en nuestra práctica, sabemos que en general somos deficitarios, especialmente del omega 3. Y esto no es casualidad, porque nuestra dieta está favorecida para incorporar a través de una gran cantidad de hidratos de carbono y de azúcares y de comidas procesadas, omega 6 y omega 9. Entonces, si nosotros además de nuestro plan original aportamos omega 3, estamos ayudando a que el omega tenga esta función inmunomoduladora que va a ayudar a que este sistema activado comience a desactivarse. Todas estas herramientas pueden usarse en forma conjunta o bien pueden implementarse paso por paso. Tenemos que tratar de utilizar suplementos que no tengan ni gluten ni lactosa, cosas que, como ya vimos anteriormente,
son la causa principal de intolerancias alimentarias. Por lo tanto, si nosotros tratamos a nuestros pacientes con suplementos que tienen cualquiera de estas cosas, en realidad lo que estamos haciendo es perpetuar el fenómeno de toxicidad, por así decirlo. En general, los pacientes al principio les cuesta cumplir con estas pautas de alimentación, tomar los suplementos todos los días en forma regular, pero la realidad es que vale hacer el esfuerzo, porque en pocas semanas los síntomas que hablamos anteriormente se revierten, los pacientes tienen energía y tienen una sensación de bienestar que hace mucho tiempo no experimentaban. Bueno, entiendo que esto fue mucha información, espero que les haya sido de utilidad. Vamos a seguir hablando de nutrición, probablemente en todos nuestros programas, porque es un pilar fundamental de salud integrativa, especialmente las intolerancias alimentarias, porque como dijera en su momento, la intolerancia alimentaria no termina en la detección, es el efecto que el alimento hace a nivel inmune. ¿Y qué vamos a experimentar después de esto? Las enfermedades crónicas. Como mencionara antes, la medicina funcional intenta detectar la causa de las enfermedades crónicas y la intolerancia alimentaria es una de las principales. Los dejo por hoy y los espero en el próximo programa de Salud Integrativa, la medicina personalizada del futuro.